Bueno, amados hermanos, muy buenos días. Sean bienvenidos todos a este lugar de adoración. La palabra del Señor nos enseña que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Este pasaje en su contexto habla de la disciplina, pero no podemos limitarlo únicamente a la disciplina porque sería limitar a Dios, ¿no? Porque realmente Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar y más en cada persona y en cada creyente, en cada persona que ha depositado fe en Él. Y con esa convicción nos reunimos domingo a domingo para dar gracias a Dios, para alabarlo, para enaltecer su nombre y para agradecerle por todos los beneficios y por todo lo que el Señor hace por cada uno de nosotros. Aunque a veces se nos dificulta ver la mano de Dios en nuestras vidas, o de pronto no se nos dificulta, sino que no queremos ver la mano del Señor obrando en favor de nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque el solo hecho de que estemos hoy aquí reunidos, que estemos de pie, que estemos con salud, que podamos hablar, que podamos pensar, que podamos caminar, que podamos movernos, es una bendición de Dios, hermanos, y es un motivo para darle gracias a Dios y para alabarlo. Amén. Quiero aprovechar también para darle la bienvenida a nuestros hermanos que nos ven que están reunidos en este momento por mí, nuestros hermanos que están aquí físicamente, y a nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales también un caluroso saludo y bienvenidos. Quisiera pedirles que por favor nos ubiquemos en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9. Es el pasaje del sermón de hoy. Primera de Corintios, capítulo 9, donde vamos a leer del verso 19 al 23. Por favor, ubiquémoslo para que podamos darle lectura todos juntos. Y quienes puedan, por favor, pongámonos de pie para dar honra a la palabra de Dios. Como bien decía al principio, Dios es omnipresente, está en todo lugar y está aquí en medio de nosotros. Y Él merece ser adorado, merece ser respetado, ¿no? Merece toda nuestra atención, toda nuestra honra y todo nuestro respeto. Dice la palabra del Señor: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de Él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Señor Dios de los cielos y de la tierra, ponemos este sermón en tus manos, esta palabra, para que seas tú, por medio de tu Santo Espíritu, Señor, dándonos convicción de la misma, y ayúdanos a disponernos, Señor. Ayúdanos a ser humildes y sencillos para que de esa manera podamos comprender tu voluntad, Señor. Alumbra nuestro entendimiento, Señor, y permite, Señor, que tu palabra, ayúdanos para que tu palabra halle cabida en nuestro corazón, y que no solo eso, sino que también la amemos y la pongamos por obra. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos que te lleve la gloria y la honra. Amén. Amén. Bueno, ya podemos sentarnos, mis hermanos.
El título de este sermón, hermanos, es la táctica del amor. Quiero empezar con una breve introducción, ¿no? Por ejemplo, en las carreras ciclísticas los participantes se hacen por grupos y planean sus estrategias, planean sus métodos y sus tácticas para lograr ganar dichas competiciones, ¿no? Por otro lado, los equipos de fútbol no son la excepción, porque también ellos, al igual que en el ciclismo, también planean sus mejores estrategias, usan sus mejores métodos, tanto tácticos como prácticos, ¿no? Para conseguir ganarle al equipo contrario. Y podríamos ejemplizar con dar otros ejemplos más, ¿no? Pero el fin común que se quiere obtener, o el propósito que se quiere obtener en dicho caso, hermanos, es ganar, ¿no? Es vencer. Ese es el propósito que tiene en común. Ahora, yo quisiera trasladar estas palabras al terreno espiritual, a la vida cristiana, a la vida de todos quienes servimos a Dios, porque todos somos siervos de Dios. Una vez nos convertimos a Cristo, ya no somos esclavos del pecado, sino somos esclavos de la justicia. Somos servidores de Cristo. Y este pasaje es aplicable para los pastores, para los maestros, para quienes enseñamos la palabra de Dios, pero es aplicable también para todos nosotros en general, porque todos somos servidores, esclavos de la justicia, servidores de Cristo. Obviamente que cada uno con sus aplicando los diferentes dones que el Espíritu Santo le da a la persona, ¿no? Entonces, aplicando este pasaje, o aplicando esta introducción que daba a la vida cristiana, existe un método que puede ser muy efectivo para ser vencidos por el bien y no ser vencidos por el mal, y se llama la táctica del amor, que es el título que le he puesto a este servicio, a este sermón, perdón. Podría decir que es infalible esta táctica, pero entonces me metería en un terreno delicado, porque una de las falsas doctrinas de la Iglesia Reformada, una de las tantas, hablan de la irresistible gracia, que nadie se puede resistir al amor. Y eso es algo que contradice totalmente la Escritura, porque Dios nos da libertad para decidir, libertad para creer o libertad para no creer. Y eso es algo que está claramente estipulado en la palabra de Dios. ¿Es efectivo este método? Sí, cuando nos disponemos, cuando creemos, cuando le damos la oportunidad a Dios de que entre en nuestra vida. Porque Dios es un caballero, ¿no? Y Él no obliga a nadie para que le dé entrada. Aunque pudiera hacerlo, porque Él es soberano, sí. Pero no lo hace, porque si lo hiciera, violaría nuestra libertad. Bueno, y ese es el título del mensaje, hermano, la táctica del amor. En los versos que bien leíamos del texto base, vamos a ver no solamente una teoría, ni solamente una táctica o un método, ¿sí? Sino que también veremos cómo el apóstol Pablo lleva a la práctica, al terreno de la vida práctica, su mejor método. Y eso es lo que hace especial, que a mí me impacta realmente la teología del apóstol Pablo. ¿Por qué lo hace especial? Porque todo lo que él hace lo lleva a la vida práctica, ¿no?
O sea, Él es coherente con todo lo que hace. O sea, Él es coherente con sus hechos y con sus acciones. Todo lo que Él enseñó, todo lo que Él predicó, concuerda con sus actitudes y concuerda con sus acciones, ¿no? Y eso es algo que debiéramos aprender también del apóstol Pablo, ¿no? El verso 19 comienza diciendo, en el contexto general de este pasaje, viene hablando de Pablo haciendo defensa del Evangelio, ¿no? Y cuando llega al verso 19 dice, por lo cual siendo libre de todos. Esta expresión del apóstol Pablo, hermanos, hace alusión a la libertad que el apóstol Pablo halló en nuestro Señor Jesucristo. Esa misma libertad que cada uno de nosotros hallamos cuando fuimos a Cristo, cuando depositamos fe en Él, cuando nos arrepentimos, cuando pedimos perdón y cuando buscamos reconciliarnos con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es esa misma libertad que halló el apóstol Pablo, hermanos, para ser libre de la esclavitud del pecado, libre de todas las posturas religiosas, de todas las prohibiciones alimentarias, como bien podemos ver en el contexto inmediato de este pasaje, que lo podemos comprobar en los versos anteriores, ¿no? Que prohibían algunos alimentos. Y al día de hoy, hermanos, se sigue difundiendo esas prohibiciones en algunas congregaciones. Libre también en cuanto al derecho de usar o no usar su derecho, redundando, como apóstol. Porque en algunas ocasiones el apóstol Pablo no usó de ese derecho que tenía como apóstol, ¿sí? Y digo en algunas ocasiones, quiero aclarar, porque hubo momentos en los que sí, el apóstol Pablo recibió ofrendas y recibió la ayuda económica de las iglesias. En algunas ocasiones no lo hizo, y esta fue una de ellas. Pero hubo una razón por la cual él no lo hizo, que era para no poner obstáculo al evangelio, porque la obra de Dios era más importante para el apóstol Pablo. Y si hay algún motivo con el cual podemos ser obstáculo para la obra de Dios, pues es más importante la obra de Dios que el propio beneficio nuestro, ¿no? Y eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo en este verso. El apóstol Pablo entendió perfectamente el amor de Cristo, hermanos. Entendió que Cristo lo hizo libre, de posturas religiosas, de posturas legalistas, de posturas liberales, ¿no? Y el apóstol Pablo bien que era un religioso, porque cuando vemos la historia de la conversión del apóstol Pablo en Hechos capítulo 26 y en Hechos capítulo 9, que vemos narrada la conversión del apóstol Pablo, vemos que él era un hombre legalista, religioso, y que era aférrimo a la tradición judía. Dice la escritura que en cuanto a la ley era irreprensible, es decir, no había nada en lo que se le pudiera reprender o en lo que se le pudiera acusar. Era un hombre sumamente rígido en cuanto a la ley. Después de su conversión, hermanos, después de su conversión, el apóstol Pablo no se preocupaba absolutamente por nada de lo que dijeran o pensaran los demás, o por lo que pensaran sus compañeros que eran religiosos y legalistas también. No se preocupaba porque lo que dijeran los liberalistas, ¿no? Y al igual que el apóstol Pablo, hermanos, nuestra preocupación debe ser no porque piensen los demás, o es que qué dirá mi familia, o es que qué dirá
mi vecino? ¿O es que qué dirá tal persona? No, nuestra preocupación debe ser qué piensa Dios de nosotros. Nuestra preocupación debe ser agradar a Dios, ¿no? Obviamente que debemos dar un buen testimonio de la palabra de Dios, pero nuestra mayor preocupación es preocuparnos por qué piensa Dios de nosotros. Preocuparnos por agradar a Dios. Amén. Amén. La libertad de la que el apóstol Pablo habla en este verso, donde dice, comienza diciendo que libre, no debemos confundirla con libertinaje, porque son dos conceptos totalmente diferentes, ¿no? Libertad y libertinaje. La libertad de la que el apóstol Pablo nos habla es una libertad donde cada uno de nosotros escogemos, en esa libertad que Dios nos da, escogemos hacer lo que es bueno, escogemos hacer lo que es correcto, ¿no? ¿Y cómo sabemos qué es lo que es bueno y qué es lo que es correcto? Pues porque está estipulado. Dios es quien ha establecido lo bueno y lo malo en su palabra, ¿no? Y en esa libertad, cada uno de nosotros escogemos hacer lo que es bueno, lo que es correcto. Y es el mismo apóstol Pablo quien escribe en Gálatas capítulo 5, verso 13, lo siguiente. Dice, porque vosotros, hermanos, le está hablando a los Gálatas, a los hermanos, y nos habla a nosotros también, ¿no? Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. En este pasaje deja claro el apóstol Pablo la diferencia, ¿no?, entre la libertad y el libertinaje, y que no debemos usar la libertad como ocasión para la carne, para pecar, para darle gusto a las pasiones, para darle gusto a las concupiscencias, ¿no?, que la Biblia llama que son los deseos de la carne, ¿no? Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. El apóstol Pablo se hizo servidor, se hizo esclavo de todos, y lo hizo con un firme propósito, que era ganar a mayor número de almas para Cristo. Y así lo vemos claramente en el texto base, hermanos, tanto en el verso 20, 21 y 22. Que quiero leerlo nuevamente. Verso 20 dice, me he hecho a los judíos como judío. El apóstol Pablo era judío, pero una vez se convirtió a Cristo cuando iba camino a Damasco, y nuestro Señor Jesucristo se le reveló y le reveló el Evangelio. El apóstol Pablo se convirtió a Cristo, dejó de ser judío para convertirse a Cristo. Por eso ese movimiento hoy en día de los judaizantes contradicen totalmente la escritura, porque nosotros no nos convertimos al judaísmo, nos convertimos a Cristo. No somos judíos para practicar todas esas rituales que practican los judíos. Somos cristianos. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Cristo, porque nos convertimos a Cristo. Amén. Amén. Pero él dice que se hizo a los judíos como judío, para ganar a los judíos. Y eso es algo que me llama mucho la atención, el amor del apóstol Pablo por sus hermanos, por los judíos, ¿no? ¿Por qué? Porque aun cuando él fue encomendado para llevar el evangelio a los gentiles, por eso conocemos al apóstol Pablo como el apóstol de los gentiles, ¿no? El apóstol
que fue encargado para llevar el evangelio a los gentiles. Pero él primero fue y le predicó a sus hermanos judíos. Y eso es lo que cada uno de nosotros hacemos cuando nos convertimos a Cristo, ¿no? Hablarle a nuestra familia, a nuestros seres queridos. ¿Por qué? Porque los amamos, porque los queremos, porque ese bien, ese beneficio, esa bendición que hemos recibido de Dios, la queremos primeramente para ellos. Y la queremos también para nuestros amigos, para nuestros vecinos. Y eso es lo que el apóstol Pablo hizo una vez se convirtió a Cristo. Dice, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. En ese entonces, los judíos estaban sujetos a la ley. El pueblo de Israel estaba sujeto a la ley. Pero es el mismo apóstol Pablo quien en Romanos capítulo 6 verso 14 escribe, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, el mismo apóstol Pablo también escribe en Romanos capítulo 3 del verso 19 al 20, dice que ningún ser humano se justifica por las obras de la ley. Por lo tanto, ya no estamos bajo la ley para cumplir las cosas y los ritos y los 613 mandamientos, ordenanzas, leyes, estatutos y normas, las cuales Dios dio a Moisés. Somos la iglesia de Cristo, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Verso 21. A los que están sin ley, cuando dice a los que están sin ley, se refería a todos los gentiles, porque ellos no estaban sujetos a la ley. Sin embargo, aunque no estaban sujetos a la ley, ellos en algunas ocasiones hacían lo que Dios quería que hiciéramos, como está escrito en Romanos capítulo 2. Dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, y aclara, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Amén. El común denominador en estos versos es para ganar, ¿no? Para llevar a las almas a Cristo, para darles a conocer a Cristo, para darles a conocer el mensaje del Evangelio. Verso 22. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Cuando dice débiles se refiere a quienes están empezando a conocer a Cristo y por desconocimiento, por ignorancia, están practicando algunas rituales o algunas doctrinas que no son conformes a la voluntad de Dios. Desafortunadamente, el desconocimiento de la palabra de Dios nos desvía. Y eso es lo que está pasando en muchas congregaciones actualmente, hermanos. Por desconocimiento de la palabra de Dios, por ignorancia, están practicando cualquier cantidad de cosas que no son agradables al Señor o que no son conforme a la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. ¿Sí? Para ganar, para salvar, para mostrarles el evangelio de salvación. Las palabras con las que termina el verso 23 el apóstol Pablo me encantan, hermanos, porque son impactantes. Y esto hago, o sea, todo lo que hizo, lo que bien
veíamos en el verso 20, 21 y 22. Dice, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Amén. Esto hacía el apóstol Pablo no buscando su propio beneficio, no buscando su vanagloria, no buscando figurar, no buscando que lo vieran haciendo lo que estaba haciendo, ni por ponerse medallas en el cuello, sino lo hacía por causa del Evangelio. Porque el apóstol Pablo, como bien decía anteriormente, él entendió lo que fue el amor de Cristo, ¿no? Entendió realmente qué era el amor de Cristo y esa misericordia, esa compasión, y la quiso transmitir a todas las personas. Este mismo sentir del apóstol Pablo, hermanos, lo vemos también en los demás apóstoles, lo vemos en los profetas, y lo vemos también en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En todos ellos, que a pesar de la persecución, a pesar de la oposición, ellos por amor a Cristo, por amor a Dios, por amor al Evangelio, por amor a la obra, llevaron el mensaje del Evangelio a expensas de lo que les pudiera ocurrir, ¿no? Y nuestro Señor Jesucristo, hermanos, durante su ministerio, compartió con toda clase de personas también. Se compadeció, se conmovió, tuvo misericordia, compartió con personas humildes, compartió con personas pobres, también compartió con líderes religiosos de su época, con militares, con fariseos, con publicanos, con pecadores. Se dio también a los judíos, se dio a los gentiles, se dio a los fuertes, también se dio a los débiles, ¿no? Amén. Con un mismo fin, con un mismo propósito, ¿no? Darles a conocer el Evangelio de salvación para ganar a mayor número. Y algo importante también, hermanos, que al igual que el apóstol Pablo, nuestro Señor Jesucristo no fue selectivo. Él no hizo exclusión, se dio a todos, así como lo hizo el apóstol Pablo, ¿no? No hicieron acepción de personas para dar a conocer el mensaje del Evangelio. Y esto es algo que nos llama bastante la atención también, que debiera llamarnos la atención, hermanos, porque el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de salvación, es para todos, absolutamente para todos, para toda la humanidad. Ellos no predicaron a grupos selectos, lo hicieron en general, a todos, a pobres, a ricos, a fariseos, a samaritanos. Y eso es algo que encontramos en la palabra de Dios, ¿no? Ese testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que siendo judío, y que los judíos odiaban tanto a los samaritanos, yo creo que la semana antepasada hablamos de eso, y nuestro Señor Jesucristo, siendo judío, le dio ejemplo a los judíos de humildad, les dio ejemplo de amor. ¿Por qué? Porque tuvo ese encuentro con la samaritana, a la cual le predicó el Evangelio, y fue al pueblo de Samaria y llevó el mensaje del Evangelio, sin importar las diferencias que habían entre judíos y samaritanos, ¿no? A veces nosotros ponemos barreras, ponemos obstáculos, nosotros mismos nos ponemos barreras. Es que a esa persona no le hablo por esto, por aquello, por lo otro, ¿no? El amor cubre multitud de faltas, hermanos. El amor no tiene barreras. Todo el contexto del texto base, hermanos, nos habla
de la actitud del apóstol Pablo con respecto a la respuesta que dio a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, de ese amor que recibió de Él, ¿no? Nos habla de la actitud del apóstol Pablo con respecto a la predicación, a dar a conocer a Cristo. Recordemos que para dar a conocer a Cristo, para dar a conocer el mensaje de salvación, no solamente se puede hacer detrás de un púlpito, con el testimonio, con nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, con una vida transformada. Cuando le mostramos a los demás el poder transformador que hay en Dios por medio de su palabra. Porque la palabra de Dios nos lava, nos limpia, nos cambia, nos transforma. Cuando la creemos, ¿no? Porque si no la creemos, no va a cumplir el propósito con el que Dios la envía, que es salvarnos. Por el contrario, si no la creemos, nos va a endurecer más y nos vamos a condenar. Y esa no es la voluntad del Señor, hermanos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vayan al conocimiento del Hijo de Dios, del Evangelio. El apóstol Pablo nos dio un claro ejemplo de humildad. Él no se las dio de saberlo todo, ni pretendió ser más que otros, ni tenía ínfulas de grandeza, ni nada de eso. Aunque bien lo pudo haber hecho, porque él era un erudito. Dice la Escritura que fue discípulo de Gamaliel, que era maestro de la ley, un gran maestro de la ley. Y el apóstol Pablo fue discípulo de él. Era un erudito, era un estudioso, era un hombre muy inteligente, conocedor a profundidad de la palabra de Dios. Además de eso hablaba varios idiomas y por si fuera poco, era ciudadano romano, ¿no? Y para la época ser ciudadano romano era un privilegio grandísimo, ser ciudadano romano. Pero él no usó de nada de eso. Dice la Escritura que todo eso lo tuvo por basura. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Todo eso lo tuvo por basura. Es decir, dejó todo eso por amor a Cristo y se dio a todos, no solamente a unos, ni a los judíos o a los romanos, como era ciudadano romano, sino que se dio a todos. Por amor a Dios, en respuesta al amor de Cristo que había recibido de Cristo, ¿no? Fue un hombre sencillo, fue un hombre humilde, dado a los demás y se preocupaba por sus hermanos judíos y por todos. Y no solo por amor a la obra, hermanos, por amor a las almas. No solamente por amor a Dios y a la obra, sino por amor a las almas necesitadas de Dios, ¿no? Si nosotros que conocemos a Dios necesitamos de Él cada día, hermanos, cuánto más quienes no lo conocen o lo conocen de oídas. O lo conocen pero lo ignoran. ¿Cuánto necesitamos de Dios, hermanos? Por amor a las almas se hizo siervo, se hizo esclavo de todos, de los judíos, de los que estaban sujetos a la ley, de los débiles, de todos en general, hermanos, con tal de salvarlos, con tal de ganarlos para Cristo, con tal de darles a conocer el mensaje de salvación. ¿Cómo aplicaríamos cada uno de nosotros
este pasaje? ¿Cómo lo aplicaríamos? Siendo empáticos, ¿no? Colocándonos en el lugar de la persona, colocándonos en el lugar de los demás. Cuando nos ponemos las botas, los zapatos, o en los zapatos de otro, como dice el dicho, vemos las cosas diferentes, ¿no? Tratando a todas las personas con el mismo amor, pero de diferente manera. Me explico. Todas las personas no han sufrido de la misma manera que otros. Todas las personas no tienen el mismo carácter. Todas las personas no tienen la misma fortaleza, ¿sí? Entonces, todas las personas no tienen la misma paciencia. Y nosotros debemos ser pacientes, ¿no? Debemos aprender. Debemos pedirle sabiduría a Dios para saber cómo tratar a cada quien. Con misericordia, con amor, con humildad, con compasión, como dice la Escritura, ¿no? Considerándonos a nosotros mismos. Porque el que esté firme, cuide que no caiga. Y por más firmes que nos sintamos, si nos descuidamos, podemos caer y podemos resbalar, ¿no? ¿Cómo más podríamos aplicar este pasaje a nuestras vidas, a nuestro diario vivir? Aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo la humildad, ¿no? El amor, el servicio, la entrega. Porque nuestro Señor Jesucristo no vino para ser servido, sino para servir. El Hijo de Dios no vino, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Mateo capítulo 20, verso 28. El mismo apóstol Pablo se hizo siervo de todos, ¿no? Como lo leíamos en el verso 19. Ser misericordiosos, hermanos. El apóstol Pablo tenía pasión por la obra, porque entendió el amor de Cristo, el amor que Cristo le ofreció en la cruz del Calvario. Y fue misericordioso, ¿no? En 1 Timoteo capítulo 1, del verso 12 al 14, el apóstol Pablo agradece a nuestro Señor Jesucristo, quien le fortaleció, y que después de que él hubiera sido injuriador, lo puso en el ministerio y lo recibió a misericordia. ¿Cuántos de nosotros fuimos injuriadores? ¿Cuántos de nosotros ofendimos a Dios una y otra vez? ¿Y Dios tuvo misericordia de nosotros? Sí. Y esa misericordia debemos mostrarla a los demás, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a todas las personas que Dios ponga en nuestro entorno. La palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo se compadecía de las personas que estaban sufriendo, que estaban pasando por dificultades. Y esa compasión debemos tenerla nosotros también, hermanos. Misericordia, compasión, ponernos en el lugar de los demás, amor, humildad, etc. El apóstol Pablo, por medio de estas palabras, nos motiva, hermanos. Nos motiva a que
aprendamos de Él. De la misma manera que nuestro Señor Jesucristo en Mateo 11:28 nos enseña, ¿no? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. En 1 Corintios capítulo 10, verso 33, escribe el apóstol Pablo algo con lo cual quiero terminar. Dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos. Quiero hacer un paréntesis acá porque nosotros queremos estar en paz con todos, ¿no? Pero no todos quieren estar en paz con nosotros. Nosotros queremos agradar a todas las personas, pero no somos del agrado de todas las personas. A veces el solo hecho de que sepan que somos cristianos, ya ahí hay una barrera, ¿cierto? Pero en lo posible, en cuanto dependa de nosotros, dice el apóstol Pablo, estar en paz con todos. En cuanto dependa de nosotros, o sea, nosotros debemos hacer lo posible para estar en paz con las personas. Si las personas no quieren, pues no podemos obligarlas, ¿no? Pero sí podemos orar por ellas y pedirle al Señor que les ayude en todas sus debilidades, como lo ha hecho con nosotros. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Ese era el propósito del apóstol Pablo, ese era el propósito de los profetas, de los demás apóstoles y el propósito de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Dar a conocer el Evangelio, dar a conocer las buenas nuevas de salvación. ¿Para qué? Para que todas las personas sean salvas. Y el verso 11 de 1 Corintios capítulo 10, el capítulo 11, primer verso del apóstol Pablo dice, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Todo lo que el apóstol Pablo hizo, ¿lo aprendió de quién? De Cristo. Y todo lo que nosotros hagamos, debemos aprenderlo del apóstol Pablo y de Cristo. Principalmente de Cristo. Porque así como el apóstol Pablo aprendió de Cristo, nosotros aprendemos de Él, porque Él es nuestro mayor referente. Porque Cristo nos enseñó con el ejemplo. Y es la mejor manera de hacer pedagogía, es la mejor manera de enseñar, hermanos, con el ejemplo. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios, hermanos. Es el mensaje que quería compartirles hoy, el día de hoy. Y quisiera pedirles que por favor lo meditemos, lo tengamos en cuenta y que le pidamos a Dios que nos ayude a poner por obra lo que vamos aprendiendo. Porque podemos sabernos la Biblia entera, pero si no la ponemos por obra, de nada nos sirve. Así sea un pasaje en la Escritura que nos aprendamos o que sepamos. Lo importante es que lo creamos y que lo llevemos a la vida práctica, así como el apóstol Pablo lo hacía. Vemos que lo hizo en este pasaje, ¿no? Y Dios nos habla a través de su palabra, nos habla hoy a través del apóstol Pablo, a través del testimonio de él, del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, hermanos. Señor y Dios y Padre de la gloria, te agradecemos inmensamente por esta tu palabra, Señor, que nos permites recordar el día de hoy, Señor. Gracias porque tu palabra nos guía, Señor. Es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Ayúdanos a aprender, Señor, a ser humildes, a ser misericordiosos, a ser compasivos, a darnos a todos, a ponernos en el lugar de los demás, Señor, siempre. Y a buscar, por amor a ti, por amor a la obra, por amor a las almas, buscar la manera de acercarnos
a las personas que amamos, a las personas que tú pones en nuestro camino. Te lo rogamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, dándote las gracias de antemano. Amén. Amén. Pidiéndote también, Señor, que te lleves la gloria y la honra, porque es tu palabra la que predicamos. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Una feliz semana.